Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue. Hoy, para detenernos, intentando analizar uno de los temas económicos más importantes de las últimas horas. Y tiene que ver con el borrador de decreto que fue publicado a finales de la semana pasada en el Ministerio de Hacienda, con el que el gobierno busca, conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energía, empezar a quitar el subsidio que tienen hoy los precios del diésel todavía. Mientras los usuarios, digamos que en términos generales, pagamos una tarifa por la gasolina de 15,000, 16,000 pesos en Colombia por galón, el diésel sigue subsidiado. Dependiendo de la región, se paga un poco más de 10,000 pesos. Esa diferencia entre lo que se paga por el diésel y lo que se paga por la gasolina es el famoso subsidio al diésel, a la CPM que existe todavía. Entonces, al retirar ese subsidio por temas fiscales, algunos usuarios van a ir a precio full, a tarifa internacional. Nos decía esta mañana el ministro de Minas y Energía, un poco por encima de los 15,000 pesos por galón en el caso del diésel. Pero para ver si operativamente es fácil de implementar esta medida, ¿por qué? Porque de todas formas algunos usuarios van a mantener el subsidio, es decir, vamos a tener un precio diferente dependiendo el usuario. Hemos invitado a un experto del sector que participa en este mercado desde las estaciones distribuidoras de combustibles. Quiero saludar a esta hora de la noche al doctor José Alberto Arias. Él es el presidente ejecutivo de IMSACOM, distribuidores de combustibles agremiados. Doctor Arias, muy buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en Negocios Blue. Buenas noches, Víctor. Un saludo para usted, para todo el equipo de trabajo de Negocios Blue, para todos los oyentes y obviamente a todos los seguidores. Entonces es un cordial... Muchas gracias a usted. Muchas gracias, doctor Arias. Básicamente la medida que se está estructurando, porque apenas es un borrador de decreto, consiste en que los vehículos privados a diésel paguen más de 15,000 pesos por galón de gasolina. Hoy están pagando 10,000 pesos, un poquitico más. Y aquellos vehículos que prestan un servicio público, como los transportadores de alimentos, por ejemplo, los transportadores de carga, van a seguir teniendo ese subsidio. Cuando van a tanquear, van a seguir pagando 10,000, 10,500, 10,700 pesos, dependiendo la región. ¿Qué opinan ustedes desde el sector sobre esta diferenciación entre usuarios para el tema diésel? Bueno, lo importante anotar que es, Víctor, es que ese es un proyecto de decreto que está colgado en la página del Ministerio de Minas y del Ministerio de Hacienda. Son, digamos, 8 páginas donde, digamos, se argumenta y tiene las memorias justificativas de por qué es importante quitarle la presión, digamos, al Fondo de Estabilización de Precios, reduciendo el subsidio que tienen hoy algunos vehículos. En este caso, pues se está hablando de quitarle el subsidio a por lo menos 360,000 vehículos, automóviles particulares, camionetas de alta gama, digamos algunos cuatrimotos y vehículos diplomáticos que utilizan este energético para su movilidad. Eso en términos, digamos, de operación para las estaciones de servicio, focalizar, digamos, un subsidio operativa y financieramente para las estaciones de servicio es muy complejo, es muy difícil. Lo decía el ministro de Minas esta mañana. Ellos todavía no saben cómo se va a hacer. Esa es digamos, la gran incógnita, el gran dilema que tenemos. ¿Cómo se va a hacer? Nosotros, como servicio público esencial, contemplado en la Ley 39 del 87, un sector regulado por el Estado, pues estamos atentos a ver cuál es la disposición que saca el Ministerio. Pero la dificultad está en el cómo se va a implementar. Claro, entonces, pero yo ahí le quiero hacer una pregunta. Es decir, imaginémonos una bomba de combustibles, de gasolina, como se conoce popularmente en Colombia, y uno va y se ubica en una isla y ahí van haciendo fila los vehículos. Entonces, y tienen la manguera, ¿no?, del diésel. Entonces llega una 4x4. A esa persona que tiene la 4x4 no le puedo facturar 16,000 pesos por galón o 15,000 pesos por galón. Después pasa el señor que transporta los alimentos y a ese otro señor facturarle 10,500 pesos para que siga conservando el subsidio. Operativamente, técnicamente, ¿eso no se puede hacer? No, digamos que hoy con la tecnología, la inteligencia artificial, algunos programas especiales, se podría hacer. Pero en las estaciones de servicio es muy complejo porque usted le pide a la planta mayorista un combustible que viene con un precio.
Aquí tendría que, y lo decía el mismo ministro, aquí está buscando ingenieros para que le digan cuál es la fórmula mágica para poder hacer eso. Algunos países han intentado realizar esto, lo estuvimos revisando, pero hay un subsidio a la inversa y es el gobierno mismo de esos países el que ha determinado a través de unas aplicaciones, digamos, obviamente con unos registros de los vehículos, de las personas, dándole subsidios a las personas que tienen un vehículo que no tienen unos ingresos superiores, pero lo han hecho a través, digamos, de unos sistemas avanzados en tecnología, como la India lo ha hecho, Grecia también lo ha hecho, pero aquí hay que invertir muchos recursos en tecnología y tiene que ser por parte del Estado. Entonces, claro, en las estaciones no es fácil hacerlo, Víctor. Bueno, y yo le ponía este ejemplo de una misma isla, ¿sí? Donde tengan la misma manguera y puedan hacer la diferenciación y cobrar aquí una tarifa y al siguiente carro otra tarifa. Pero si pensamos en una estación de servicio un poquito más grande que tiene 2 o 3 islas, es decir, mangueras diferentes, ¿no se podría hacer una implementación así? Es decir, en una manguera, en una isla, un precio para todos los que hagan fila ahí, y entonces pues uno pone un aviso, todos los que son transporte público vengan para acá, y los que tienen 4x4 y vehículos privados que usted nos acaba de explicar, háganse aquí en esta otra isla. ¿Eso no se podría? Es muy complejo porque se podría generar un mercado paralelo ahí, digamos, con alguna ilicitud. Es muy complejo, Víctor, hacer esa diferenciación y tener un tanque destinado única y exclusivamente para un sector donde se le va a focalizar el subsidio. Entonces yo creo que el gobierno viene estudiando, ya ha determinado y posiblemente hacer una prueba piloto en unas ciudades capitales y áreas metropolitanas. Son 69 municipios. Esto también es muy complejo porque en nuestro país, digamos, las distancias entre municipios son muy pequeñas. Entonces, ¿cómo hacen para cobrarle a una determinada ciudad, a los vehículos particulares, el precio full, cuando ese vehículo particular puede ir a una ciudad más pequeña que está cerca, que tiene el precio bajo? Entonces, esto digamos que no lo hemos podido entender. Hay que esperar que el ministerio saque efectivamente cuál es la fórmula para que haya esa focalización, que el gobierno, digamos, está pensando bien en mantener, digamos, el subsidio para el transporte de carga y de pasajeros, que digamos que son los que inciden básicamente en la canasta familiar, en el tema inflacionario y demás. Eso es muy importante, recordando que más o menos este año podría destinarse un subsidio para este energético de casi 8 billones de pesos. Entonces, al quitarse esa presión, el Fondo de Estabilización con esto, pues podrían destinarse esos recursos para los programas sociales que siempre el gobierno ha hablado en muchas oportunidades. Pero es muy difícil, operativa y financieramente, reitero, para las estaciones de servicio hacer esta focalización. Implementarlo, porque una cosa es lo que uno pueda escribir en un papel y la otra es llevar eso a la práctica, porque me estoy imaginando el día a día de ustedes cómo podrían implementar este tema. Ahora, ¿no se podría generar una especie de contrabando en el sentido de que, y lo pregunto porque usted me pone el ejemplo y mirando el proyecto de borrador, efectivamente esto no se va a estandarizar en todo el país, inicialmente empieza por unas ciudades y en los pueblitos cercanos no va a aplicarse esa medida diferencial, entonces se podría generar una especie de contrabando desde el combustible que se suministre en un pueblito donde no aplica la medida, donde el diésel va a seguir siendo más barato, irrigando combustible de contrabando hacia grandes ciudades donde el diésel sí va a tener un precio mayor para esos vehículos privados? Estas focalizaciones en ese aspecto pueden traer, digamos, esos problemas y se pueden presentar distorsiones incluso en el mercado. Entonces, de hacerse, debería ser en todo el país porque eso podría generar esa ilicitud en algunas ciudades muy cercanas. Entonces, lo que usted dice es muy cierto. Una tractomula podría tanquear en alguna parte con un combustible barato y llegar a una ciudad y vender parte del combustible a un precio, digamos, un poquito mayor al que compró y tener una utilidad que no sería santa. Entonces, ahí hay que mirar muy bien los temas de controles. El gobierno ha estipulado que hacerlo en estas 69 ciudades que acabo de denunciar, son 10 departamentos y sus áreas metropolitanas,
hacerlo en estas ciudades es porque el mayor consumo de diésel de los vehículos particulares se está presentando ahí, pero podríamos generar, lo que usted bien manifiesta, un mercado paralelo que no sería muy santo, digamos, para el objetivo loable que tiene el gobierno de quitarle presión al Fondo de Estabilización de Precios con el subsidio que se está dando en el biodiesel. Pues doctor Arias, bastante complejo de implementar. Estaremos muy pendientes entonces de la regulación, ¿no? Porque el mismo decreto dice esto se aplicará cuando ya estén definidas las reglas de juego. No pareciera que su implementación sea pronta, así que seguramente seguiremos hablando de esta decisión del gobierno nacional de retirarle ese subsidio a ciertos consumidores. Por eso le agradecemos por acompañarnos esta noche. Muy amable, Víctor, doctor Arias. Es muy importante, Víctor, que esto también se trató de hacer con los taxis y claro, tampoco se pudo hacer. ¿Okay? Por eso, entonces, por el mismo problema. Por el mismo problema. Pero estamos a la espera y como servicio público estamos dispuestos a mirar las alternativas que se presenten. Muchas gracias, doctor Arias. Una feliz noche. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue.